Para algunos es el futuro de la medicina. Las células madre pueden ayudarnos a tratar trastornos degenerativos, como por ejemplo el Alzheimer o incluso el Parkinson. También puede ser una alternativa para los trasplantes de órganos. Para conocer más sobre esta innovadora rama de la medicina, estamos acá en CNN Chile con el médico cirujano y CEO de Regencel, Raúl Ríos Ritter. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, quiero que partamos suponiendo de la base que no todo el mundo conoce las células madre, que usted nos explique a grosso modo qué son las células madres, qué cualidades tienen y para qué sirven. Perfecto. En realidad, de células madres hay mucho que saber, hay mucho que conocer y por eso se presta muchas veces para confusiones. Lo que más se conoce es células madres de cordón umbilical, que es cuando el bebé nace que uno puede utilizar células madres. Y esas son células de la sangre, la verdad. Durante más de 20 años se ha trabajado con células madres de médula ósea, es decir, en casos de cáncer, específicamente leucemia y otros tipos de cánceres de sangre, y últimamente que estamos empezando a trabajar con la grasa, con tejido adiposo, ya hace un tiempo. Las células madres tienen la característica, son como obreros que van a reparar, son como bomberos, decimos nosotros, que cuando hay un incendio, cuando hay un proceso de tipo inflamatorio en el organismo, cuando hay muerte celular, ellos van, apagan el incendio, pero tienen la gracia estos bomberos que no solo apagan este incendio, sino que además empiezan a reconstruir la casa de nuevo. Entonces reparan los tejidos. Las células madres tienen dos características fundamentales dentro de las muchas que tienen, que es una que tienen la capacidad de autorreplicarse y diferenciarse. O sea, llegan a un sitio, por ejemplo, en el cerebro, esa célula madre se transforma en dos células. Una de ellas se sigue además diferenciando en una neurona, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el hígado, en los riñones, por ejemplo. Doctor, y esto se ha expandido y yo le comentaba fuera de cámara que existe un mito que las células madres solo están vinculados a tratamientos estéticos o a el cordón umbilical, pero Exacto. Hay un mundo detrás de ello que permite, por ejemplo, dar un mejor bienestar a pacientes que tienen otras enfermedades. Explíqueme un poco eso. Exacto, mira, lo que pasa es que el organismo humano, el ser humano, tiene la capacidad de reparar un tejido, que lo he explicado un par de veces. Por ejemplo, si nos hacemos una herida en la mano, eso cura mediante una cicatriz, que es un tejido reparatorio, no regenerativo. De hecho, el único órgano del cuerpo humano que tiene cierta capacidad de regeneración es el hígado, que vuelve a transformarse en un hígado del mismo tamaño y la misma funcionalidad. El resto de los tejidos en general no tienen esa capacidad, por lo tanto nosotros si nos cortamos un dedo, una extremidad, no crece de nuevo. Las células madres son estas células que tienen esa capacidad de regenerar. Por lo tanto, tal como tú me comentabas, existen pacientes con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo Parkinson. Nosotros tenemos pacientes tratados con Parkinson, en los cuales por lo menos rápidamente para lo que significan células madre, alrededor de 2 meses, los pacientes se le quita el temblor. O por ejemplo... O sea, con resultados evidentes. Evidentes. O por ejemplo los pacientes, recuerdo un paciente que nos comentaba que él, siendo un hombre de 60 años, tenía incontinencia de orina, por lo tanto en las noches él tenía que acostarse con pañales, ¿ya? Con su mujer. Por lo tanto, después del tratamiento, uno de los primeros síntomas que él mejoró fue que ya no se orinaba, por lo tanto dejó de usar pañales, lo cual a él lo dejó muy complacido, digamos. Doctor, ¿todas las personas pueden recibir células madre para un determinado tratamiento y obviamente con la prescripción médica y el diagnóstico realizado? En general sí, nosotros trabajamos con células madres que se llaman autólogas, son un autotransplante. Yo puedo sacar células madres desde la grasa, que es lo que nosotros trabajamos, pero además adicionamos de médula ósea, porque ahí la mezcla hace lo que se llama una sinergia, el efecto es mucho mejor, ¿ya? Cualquier persona lo puede hacer. De hecho, un paciente de 80 años que tenga un Alzheimer, sus células madres no tienen Alzheimer, por lo tanto nosotros hacemos la capacitación y podemos aportarle células sanas, digamos. ¿Y cómo se hace ese procedimiento? En general es un procedimiento bastante sencillo, es con anestesia local, en un pabellón de cirugía menor, ambulatorio. ¿Y de dónde se extraen las células? Bueno, como te comentaba, la grasa tiene su gracia. ¿Ya? No es del todo mala. Claro, no es del todo tan vilipendiada que ha sido la pobre. Bueno, tiene su gracia, digamos. La grasa tiene 500 veces más células madres que la médula ósea.
O sea, del mismo cuerpo de un paciente se puede extraer la solución para un tratamiento médico. Para un tratamiento. Sacamos 100 gramos de grasa, lo que corresponde a media taza de café, y esa grasita nosotros la podemos mezclar también con células madres de médula ósea, porque la médula ósea, las células madres de la médula ósea dan además la calidad. La grasa tiene la cantidad, 500 veces más, y la médula ósea tiene la calidad, células que son mucho mejores, porque regeneran mejor, producen mayor lo que médicamente llamamos angiogénesis, producen los vasos sanguíneos, que es lo que nos asegura que un tejido va a ser vital y se va a mantener. Lo extraído después se trasplanta en el paciente. En realidad se sacan los 100 gramos de grasa, pero la grasa dentro del tejido tiene las células madres. Tenemos que hacer un medio de digestión, que puede ser enzimático, como habitualmente lo hacemos, puede ser por ultrasonido, puede ser incluso mecánico, que uno rompa la grasita, y entre medio, en lo que se llama fracción vascular estromal, están estas células madres. Esas son las que nosotros obtenemos, no es la grasa en sí, sino que son estas células. Nosotros las activamos mediante láser, una serie de técnicas, y después se las aportamos al paciente. ¿De qué manera? Las aplicaciones pueden ser locales, como por ejemplo en pacientes que tienen artrosis de rodilla. Uno va y las inyecta directamente en la rodilla, o en lesiones de hombro, del manguito rotador, ayer precisamente me consultaba incluso un colega que tiene una pseudoartrosis, una fractura de un hueso en la mano que no le consolidó bien y después se transforma en una mala consolidación que produce dolor, inflamación, y que uno puede aplicar células madres. Ahí uno hace directamente la aplicación mediante una aguja, como te digo, en un tejido que esté dañado. Ahora, eso tiene una secuencia, o sea, un tratamiento que requiere repetir varias veces esta secuencia, ¿o no necesariamente? No necesariamente. En realidad, eso es cuando hablamos de que esto todavía está en etapa experimental, que se está trabajando en todo el mundo. En Estados Unidos hay muchos centros trabajando, para qué decir en China y en todos los países del mundo. En realidad se está trabajando en esto. En realidad, por eso se están haciendo los protocolos, para ver cuántas dosis es necesario, si con una vez es suficiente, 2 veces, 3 veces, qué cantidad de células nosotros tenemos que administrar, la dosis, por así decirlo. Por lo tanto, esos son los pequeños ajustes que se están haciendo. ¿Y lo que usted ha visto en sus pacientes, doctor, es que el resultado permanece en el tiempo? Sí, en general. Ahora, terapia celular en humanos en el mundo nos lleva más de 3 años. Yo, de hecho, comencé en esto por mi madre, que tuvo un accidente vascular y quedó muy grave, y en mi desesperación, buscando, empecé a enviar yo algo. Sabía que se estaba aplicando terapia celular en el mundo, pero todavía estaba en el área básica, en lo que es todo el área de biotecnología, de bioquímica, no en el área de aplicación médica. Y eso fue lo que me contestaron casi todos los colegas en el mundo que yo hice la consulta. Hasta que me llegó la respuesta de un colega en Estados Unidos que él estaba trabajando, que estaba haciendo ya terapia celular en humanos con buenos resultados. Y así fue como yo empecé en esto, digamos, a trabajarlo. Pero como te digo, no más de 3 años se hace terapia celular en humanos. Por lo tanto, los resultados es lo mismo que tenemos que saber si el resultado se va a lograr mantener en el tiempo y todo eso. ¿Y un tratamiento con células madre es contraproducente a otro tratamiento con una persona que tenga alguna patología, enfermedad o algo distinto? En absoluto, en absoluto. En pacientes que están tomando ciertos medicamentos, de repente puede ser contraproducente porque mata las células. Si estás tomando un antineoplásico, un anticanceroso, o si estás tomando corticoides que van a dañar nuestras células. Uno puede evaluarlo con el colega que le está tratando el paciente, hacer una ventana de no tratamiento con estos medicamentos y hacer aplicación de células madre, porque si no se van a destruir. Pero en general no, esto es un aporte, un complemento a terapias que ya se están realizando. O es más, ha estado súper de moda, digamos, que en el deporte se están aplicando células madre. De hecho, en Europa, cualquier club de fútbol que se merezca, digamos, cierto prestigio, tiene un equipo de medicina regenerativa dentro del equipo. Y uno ve cómo cada día aparecen más jugadores de fútbol. La noticia hace un tiempo atrás de Nadal, que tenía más de 2 años una lesión en rodilla y que le permitió volver a jugar y además volver a recuperar el número 1 del mundo, digamos. Doctor, para terminar, y considerando que todavía es un área que tiene mucho potencial pero que es emergente, ¿los costos son muy altos todavía para hacer un tratamiento de células madre? En general, habitualmente esto es comparativo. Uno, si lo compara con un tratamiento quirúrgico, es más barato incluso que un tratamiento de tipo quirúrgico. Por ejemplo, un recambio de rodilla por una artrosis de rodilla. La recuperación, el costo que significa una cirugía es mucho más elevado que la terapia con células madre.
Es más, un paciente puede intentar una terapia celular que va a tener una tasa de éxito de un 70-80%, y si eso no resultara, puede incluso ahí ir a una cirugía. Muchos traumatólogos en el mundo están aplicando una mezcla de las técnicas. Y además con células madre, digamos, así que eso es lo que se viene de todas maneras. Bien, pues queremos agradecerle mucho al doctor Raúl Ríos Ritter, médico cirujano y CEO de Regencel, por haber estado con nosotros y explicarnos más acerca de este mundo que se abre también a las células madre en términos de medicina. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes encantado, muchas gracias.